Buenas noches y bienvenido a Científico Adormecido. Acomódate, respira despacio, y permite que tu mente se relaje suavemente. Hoy exploraremos el misterio del tiempo, explicado sin prisas, en una narración diseñada para ayudarte a desconectar, aprender con calma y dormir profundamente. Antes de empezar, me encantaría saber, ¿desde qué lugar del mundo estás escuchando este vídeo esta noche? Es un placer acompañarte. Ahora sí, baja el ritmo, cierra los ojos si quieres, y dejemos que la ciencia tranquila nos guíe. Imaginemos por un momento que el tiempo es agua. Una corriente invisible que fluye lentamente a nuestro alrededor. A veces suave, otras veces turbulenta, pero siempre en movimiento. El tiempo es algo que no vemos, no tocamos, pero que sentimos con cada latido, con cada amanecer, con cada respiración. Y sin embargo, ¿alguna vez has sentido que el tiempo se escapa de tus manos? Como si lo intentaras sostener y, al hacerlo, se escurriera más rápido, como arena entre los dedos. Hay días que vuelan sin dejar rastro. Y otros, que parecen eternos. ¿Por qué sentimos el tiempo así? ¿Por qué puede doler tanto una espera de 5 minutos, y al mismo tiempo, 10 años pueden pasar como un suspiro? Para entenderlo, primero debemos recordar que el tiempo no vive solo en los relojes. También habita dentro de nosotros. En la forma en que sentimos. En cómo prestamos atención. En lo que recordamos. Y en lo que dejamos pasar. Poco a poco, vamos a adentrarnos en este misterio. Con calma. Sin apuro. Porque el tiempo, al final, no siempre es lo que parece. Esperar, esa experiencia tan común y a veces tan insoportable. Esperar a que llegue el autobús. A que alguien responda un mensaje. A que se caliente el agua para el té. En esos momentos, los minutos parecen alargarse. Un reloj que avanza lento, casi detenido. Un segundo, y otro más. ¿Por qué se siente así? Porque cuando esperamos, el tiempo duele. La mente, en esos momentos, se vuelve inquieta. Se anticipa. Se impacienta. Empieza a calcular, a imaginar, a rellenar el vacío con expectativa. Y en ese proceso, el tiempo se estira como si se negara a pasar. Ahora, pensemos en el otro extremo. Cuando estamos disfrutando. Cuando reímos, bailamos, jugamos, o simplemente estamos presentes. Esos momentos en que, al mirar el reloj, decimos, ¿ya pasó tanto tiempo? Eso ocurre por un fenómeno llamado estado de flujo. Es ese instante en que te sumerges por completo en lo que estás haciendo. Tu atención está plena. Tu mente, concentrada. Tus pensamientos, alineados con la acción. Y en ese estado, el tiempo se vuelve irrelevante. Pasa desapercibido. Desaparece. Cuando alguien pinta, o lee, o conversa profundamente, entra en ese flujo. Es como nadar en un río sin corriente. Todo se detiene, y al mismo tiempo, todo avanza. La clave está en la atención. Cuando la mente está enfocada, no mide el tiempo de forma consciente. Simplemente vive. Pero cuando la mente está dispersa, ansiosa o aburrida, empieza a contar. A dividir. A observar cada segundo como si fuera una gota que tarda en caer. En otras palabras, no es solo lo que estás haciendo. Es cómo lo estás sintiendo. Es qué tan presente estás en ese momento. Ahora, muy lentamente, viajemos en la memoria. Pensemos en los veranos de la infancia. Tardes que parecían infinitas. Días que se alargaban como si no tuvieran fin. ¿Recuerdas cómo era? Jugar sin mirar el reloj. Comer helado sin pensar en la hora. Sentarte en el suelo, mirar el techo, imaginar mundos. Y ahora, años después, parece que el tiempo corre. Los días pasan como páginas de un libro que se lee rápido. Los años se amontonan sin que te des cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué cuando éramos niños el tiempo parecía lento, y ahora corre? La respuesta está en algo llamado teoría de la novedad. Cuando somos pequeños, todo es nuevo. La primera vez que ves el mar. La primera vez que aprendes una palabra. La primera vez que montas una bicicleta. Cada experiencia es fresca,
diferente, sorprendente. Y como es nueva, tu mente la graba con más fuerza. El cerebro, en esos momentos, está atento. Registra detalles. Captura sensaciones. Crea memorias densas, ricas, llenas de matices. Y cuando miras hacia atrás, parece que ese día duró más. Porque tu mente lo llenó de contenido. Pero al crecer, muchas cosas se repiten. Las calles que caminas, las palabras que usas, las tareas del día a día. Y el cerebro, en su intento de ser eficiente, graba menos. Pasa por alto lo conocido. Automatiza. Y entonces, los días parecen más cortos. No porque duren menos, sino porque dejas menos huellas en la memoria. En otras palabras, la duración subjetiva del tiempo no depende de cuánto viviste, sino de cuánto registraste. Por eso, los días de infancia parecen más largos. Y los años de adultez, más breves. Imaginemos ahora el tiempo como una película. Cada recuerdo, una escena. Cada emoción, una imagen en movimiento. Las escenas nuevas duran más. Las repetidas, pasan rápido. Y si vives un día lleno de experiencias distintas, al final sentirás que duró más. Pero si el día fue monótono, aunque haya pasado el mismo número de horas, lo recordarás como algo breve, casi vacío. Esto también explica por qué viajar, por ejemplo, nos da la sensación de que el tiempo se expande. Porque todo es nuevo. Los olores, los paisajes, los idiomas, las costumbres. Y el cerebro, al registrar tanta novedad, alarga el tiempo percibido. No es magia. Es percepción. Por eso, muchas personas sienten que su vida se acelera cuando dejan de explorar. Cuando todo se vuelve predecible. Cuando ya no hay primeras veces. Y por eso también, vale la pena crear momentos distintos. Cambiar la ruta. Probar algo nuevo. Detenerse a mirar. Porque cuando lo haces, le das más vida al tiempo. Le das más profundidad. Volvamos ahora, muy lentamente, al presente. Aquí, a este momento. A este espacio tranquilo donde estás acostado, dejando que la ciencia te acompañe hacia el sueño. Ya no hay prisa. No hay relojes. Solo respiración. Y conciencia suave. Porque si algo nos enseña todo esto, es que el tiempo no siempre es igual. Y que parte de su misterio, es que tú puedes moldearlo. Con tu atención. Con tu presencia. Con tu curiosidad. El tiempo no es un enemigo. No es una carrera que se pierde. Es un paisaje. Y tú eres quien camina. Puedes recorrerlo lento, mirando cada árbol, escuchando cada sonido, sintiendo cada paso. O puedes correr. Y no ver nada. Esta noche, has elegido ir lento. Has elegido escuchar. Sentir. Habitar el tiempo, con calma. Y eso, por sí solo, ya cambia todo. Descansa. Que el tiempo, te espera. Imaginemos por un momento, que viajamos muy, muy atrás en el tiempo. Antes de las ciudades. Antes de las máquinas. Antes de que existiera siquiera la idea de un minuto. Imaginemos un mundo silencioso, donde las únicas señales del paso del tiempo eran los sonidos de la naturaleza, la luz del sol cambiando sobre la tierra, el suave movimiento del viento entre las hojas. En ese mundo, que es también nuestro pasado más profundo, el tiempo no se medía. Se sentía. Poco a poco, muy lentamente, los primeros seres humanos comenzaron a notar patrones. El sol salía. El sol se escondía. La luna cambiaba de forma en el cielo. Las estaciones regresaban, cada una con sus propios colores, sus propios ritmos. Y en ese descubrimiento silencioso estaba la semilla de algo enorme, la idea de que el tiempo podía observarse, podía reconocerse y quizás, podía contarse. Si ahora cerramos los ojos, podemos imaginar a esas primeras comunidades humanas mirando el cielo. No tenían calendarios, ni relojes, ni números. Sin embargo, tenían algo que nosotros a veces olvidamos, una conexión profunda con los ciclos de la Tierra. El sol era su gran guía. Cuando ascendía en el horizonte, la vida comenzaba. Cuando descendía, la oscuridad traía descanso.
Poco a poco, comenzaron a comprender que la sombra de un árbol cambiaba de longitud según la hora del día. No necesitaban palabras para describirlo. Solo lo sentían. Quizás un día, mientras alguien molía grano o tejía fibras, descubrió que la sombra más corta del día coincidía con el momento en que el sol estaba justo encima. Y así, casi sin proponérselo, descubrieron una forma sencilla de medir el tiempo. El cielo se convirtió en un maestro silencioso. Cada luna llena marcaba un ciclo. Cada estación traía tareas específicas: sembrar, cosechar, recolectar, refugiarse. El tiempo no era una presión. Era un ritmo. Un latido compartido con la naturaleza. Si pensamos en ello de manera muy lenta, casi meditativa, podemos sentir cómo estos primeros relojes no eran aparatos, sino paisajes. Eran montañas que proyectaban sombras largas. Eran corrientes de agua que crecían con la nieve derretida. Eran aves que migraban en grandes bandadas, recordándole al ser humano que un ciclo más había transcurrido. Así empezó todo, con el cielo, con el sol, con la luna, con noches que parecían eternas y amaneceres que marcaban un nuevo comienzo. Pasaron miles de años. Y poco a poco, los seres humanos comenzaron a levantar estructuras para capturar el tiempo de manera más precisa. Los egipcios construyeron obeliscos, pilares enormes cuya sombra se movía a lo largo del día. Cada cambio de sombra era una señal. Un recordatorio. Una medida. Imaginemos por un instante este obelisco. Su superficie lisa, calentándose con el sol. La sombra alargándose lentamente, muy lentamente, sobre la arena dorada. No había prisa. No había ruido. Solo la sombra avanzando, marcando el ritmo de la vida diaria. Más adelante, también inventaron relojes de agua. Pequeños recipientes con un orificio por donde el agua goteaba lentamente, marcando el paso del tiempo a través del descenso del nivel. Era una forma de medir la noche, cuando las sombras desaparecían. Es casi poético imaginar a alguien vigilando un reloj de agua en plena oscuridad, escuchando las gotas caer una a una, un sonido suave, repetido, casi hipnótico, como un corazón líquido midiendo los segundos sin saber que eran segundos. En otras culturas, nacieron los relojes de fuego, velas marcadas con líneas que indicaban cuánto tardaría la cera en derretirse. Cada tramo de la vela equivalía a un intervalo. Era luz consumiéndose, convirtiéndose en tiempo. Y luego aparecieron los relojes de arena, donde el flujo de granos descendía como una metáfora perfecta del tiempo escapándose poco a poco de nuestras manos. Todos estos inventos, tan simples y tan poéticos, reflejan que la humanidad no solo quería observar el tiempo, quería atraparlo. Quería entenderlo. Quería organizarse alrededor de él. Mucho más adelante, en la Edad Media, los monasterios europeos se convirtieron en lugares donde el tiempo adquirió un ritmo más rígido. Los monjes necesitaban rezar a horas específicas, día y noche. Y para ello, comenzaron a usar campanas que marcaban el inicio de cada oración. Esas campanas eran como voces de bronce que dividían el día en fragmentos. Un aviso suave, pero firme. Es hora. Ha llegado el momento. A medida que las comunidades crecían alrededor de los monasterios, las campanas también comenzaron a marcar la vida de las personas, el inicio del trabajo, el final del día, la hora del mercado. Podemos imaginar muy lentamente, un pequeño pueblo silencioso al amanecer, y de pronto, la campana rompiendo el silencio, resonando por las calles de piedra, rebotando entre las casas de madera, recordando a todos que un nuevo ciclo comenzaba. Estas campanas fueron el preludio de algo aún mayor, los primeros relojes mecánicos. Los relojes mecánicos surgieron alrededor del siglo XIII y XIV, primero en Europa. Eran grandes, pesados, complejos, movidos por pesos y engranajes. No eran muy precisos, pero por primera vez en la historia humana, existía un objeto diseñado específicamente para dividir el tiempo de manera regular, constante, casi matemática. Al principio, estos relojes solo marcaban horas enteras. No había minutos, ni segundos. Solo las horas. Un ritmo amplio. Una estructura general.
pero incluso así, fueron revolucionarios. El tiempo dejó de ser solo natural. Se volvió humano. Un invento. Una construcción. Los relojes se colocaban en torres, visibles desde lejos. Y cada campanazo se convertía en una forma de unir a toda la comunidad bajo un mismo ritmo. Poco a poco, el tiempo empezó a dejar de ser una sensación, y comenzó a convertirse en una regla. El ser humano comenzó a vivir según los relojes. Con el tiempo, literalmente, llegó una nueva inquietud: medir mejor. Ser más exactos. Saber la hora con más detalle, con más finura. Y aquí aparece un momento clave en la historia de la medición: la llegada del péndulo. En el siglo XVII, Galileo observó cómo una lámpara oscilaba en una catedral. Se movía hacia adelante y hacia atrás, adelante y atrás, pero lo interesante era que cada vaivén duraba lo mismo, sin importar qué tan amplio fuera el movimiento. Esa observación, casi casual, marcó el inicio de una revolución. Fue el científico Christian Huygens quien finalmente convirtió esa idea en un reloj funcional, el reloj de péndulo. Su precisión era impresionante para su época. Solo se retrasaba unos pocos segundos al día, algo extraordinario comparado con todo lo anterior. Imaginemos la lentitud del péndulo moviéndose, balanceándose como si respirara. De un lado al otro, marcando un ritmo constante. Un latido mecánico que capturaba el tiempo con una suavidad inesperada. El péndulo permitió medir minutos con fiabilidad. Y más adelante, segundos. Con esta nueva precisión, el tiempo dejó de ser solo un acompañante. Se convirtió en un instrumento de exactitud. Las ciencias, la navegación, la vida cotidiana, todo comenzó a depender de la hora exacta. Siglos después, y ya en plena era moderna, surgió una pregunta que llevó la obsesión humana por medir el tiempo aún más lejos. ¿Qué tan preciso puede llegar a ser un reloj? La respuesta llegó con los relojes atómicos. En lugar de péndulos o engranajes, estos relojes usan el comportamiento de los átomos, generalmente del cesio, para medir el tiempo con una exactitud casi inimaginable. Los átomos vibran a frecuencias extremadamente regulares. Tan regulares que pueden servir como marcadores de tiempo más confiables que cualquier mecanismo humano. De manera muy lenta, podemos imaginar esas vibraciones diminutas, invisibles, que parecen estar lejos de nosotros pero que, sin saberlo, gobiernan muchos aspectos de nuestra vida moderna. Los relojes atómicos son tan precisos que tardarían millones de años en retrasarse un solo segundo. Esta precisión es fundamental para algo que usamos todos los días sin pensarlo: el GPS. Cada satélite en órbita lleva relojes atómicos que envían señales a la Tierra. Tu teléfono calcula tu posición midiendo cuánto tardan esas señales en llegar. Si esos relojes fallaran, incluso por una fracción mínima de segundo, la ubicación sería incorrecta por kilómetros. Es decir, hoy vivimos en un mundo donde tu ruta al trabajo, tu entrega de comida, tus búsquedas online, dependen del tiempo medido con la precisión de un átomo. De las sombras de un obelisco a vibraciones atómicas que mantienen funcionando el mundo moderno. Es un viaje inmenso. Un salto gigantesco en la historia humana. Y si regresamos a la esencia, a lo más profundo, podemos notar algo curioso. Cuanto más precisa se vuelve nuestra medición del tiempo, más conscientes somos de su fragilidad. Hemos creado relojes que no se atrasan. Hemos dividido el tiempo en fragmentos tan pequeños que son imposibles de imaginar. Hemos construido calendarios, sistemas, señales, satélites. Y aún así, seguimos sintiendo que el tiempo se escapa. Sigue deslizándose entre los dedos. Sigue corriendo, suave pero imparable, como un río silencioso que nunca se detiene. Tal vez, al intentar medirlo con tanta exactitud, solo estamos revelando lo que siempre hemos sabido. Que el tiempo es un misterio que se deja observar, pero nunca atrapar. Un compañero silencioso. Un río que fluye. Un reflejo de nuestra propia existencia. Y en ese fluir, seguimos aprendiendo a vivir. Poco a poco. Sin prisa. Con la certeza humilde de que medir el tiempo, no es lo mismo que entenderlo.
Imaginemos por un momento que el tiempo es un río sereno, que fluye de forma constante, sin sobresaltos, sin curvas bruscas, avanzando como una brisa que acaricia la superficie del agua al atardecer. Así veía Isaac Newton al tiempo. Como una corriente que fluye por el universo entero sin detenerse. Siempre igual. Siempre hacia adelante. Siempre al mismo ritmo. En la visión de Newton, el tiempo no dependía de nosotros, ni de las cosas. Era algo externo, universal. Una especie de escenario invisible donde todo ocurre. Las personas, los planetas, las estrellas, todos actuamos sobre ese mismo escenario compartido, que no cambia, que no se curva, que no se interrumpe. El tiempo era como un metrónomo perfecto que marcaba el compás del universo. Cada segundo era idéntico al anterior. Cada tic del reloj representaba una medida exacta y constante, inmutable para todos los observadores, sin importar su posición o movimiento. Un segundo aquí, era el mismo segundo allá. Esta idea, tan aparentemente simple, permitió a Newton desarrollar leyes que todavía usamos hoy. Nos permitió entender cómo caen los objetos, cómo giran los planetas, cómo se mueven las cosas en el espacio. Imaginemos lentamente una gran máquina de relojería. Precisa. Elegante. Con engranajes que se mueven en sincronía. Ese era el universo según Newton. Una maquinaria perfecta, donde cada pieza encajaba con la otra, y el tiempo era el ritmo que mantenía todo funcionando. Ahora, poco a poco, empecemos a cambiar la imagen. Imaginemos que ese río del tiempo, en lugar de fluir siempre igual, puede acelerarse. Puede estirarse. Puede incluso, curvarse. Que no siempre corre a la misma velocidad, y que no todos lo experimentamos de la misma forma. Aquí, muy lentamente, entramos en otro mundo. Un mundo donde las reglas cambian. Donde el tiempo deja de ser absoluto, y se vuelve relativo. Y en el centro de esa transformación está Albert Einstein. Einstein no veía al tiempo como un río uniforme, sino como una dimensión. Una parte del tejido mismo del universo. Espacio y tiempo, dijo, no son dos cosas separadas. Son una sola. Una malla que envuelve todo. Y lo más fascinante, esa malla puede deformarse. Imaginemos de manera pausada una sábana extendida sobre una mesa. Si colocamos una esfera pesada en el centro, la tela se hunde. Si colocamos una más pequeña, se hunde un poco menos. Esto, en palabras sencillas, es lo que ocurre con el espacio-tiempo. Cada objeto con masa, como una estrella, un planeta o incluso tu cuerpo, deforma el tejido que lo rodea. Y con esa deformación, también cambia el tiempo. Cuanto mayor es la masa, más se hunde la tela, y más se ralentiza el tiempo. En lugares donde la gravedad es intensa, el tiempo se mueve más lentamente. Esto no es una teoría abstracta. Es una realidad física, medida, comprobada. Muy lentamente, pensemos en un reloj colocado cerca del suelo, y otro más arriba, a unos cuantos metros. El de abajo, donde la gravedad es un poco más fuerte, marca el tiempo, un poco más lento. Es una diferencia mínima, imperceptible para el cuerpo humano, pero demostrable con la tecnología moderna. Los relojes atómicos, por ejemplo, pueden detectar estas diferencias con precisión absoluta. Si colocamos uno en la cima de una montaña, y otro al nivel del mar, no marcarán exactamente lo mismo después de unas horas. No porque estén mal calibrados, sino porque el tiempo, en realidad, ha pasado a ritmos diferentes. Este fenómeno se conoce como dilatación gravitacional del tiempo. Una consecuencia directa de cómo la gravedad deforma el espacio-tiempo. Ahora imaginemos otro escenario, muy lentamente. Pensemos en una nave viajando por el espacio. A una velocidad enorme, casi cercana a la velocidad de la luz. Dentro de la nave hay un viajero. Afuera, en la Tierra, alguien espera. Ambos llevan relojes idénticos. Ambos sincronizan el tiempo antes de separarse. Mientras la nave avanza, algo curioso ocurre. Para el viajero, todo parece normal. Los segundos pasan con la misma cadencia de siempre. Pero para quien observa desde la Tierra,
el reloj de la nave avanza más despacio. Cuando finalmente la nave regresa, ha ocurrido algo asombroso, el viajero ha envejecido menos que su hermano en la Tierra. Este ejemplo, conocido como la paradoja de los gemelos, no es solo una historia imaginaria. Es una consecuencia real de la teoría de la relatividad. Cuanto más rápido te mueves, más lento pasa el tiempo para ti. Esto se ha medido con relojes en aviones comerciales, colocados junto a otros relojes idénticos que se quedaron en tierra. Tras varios vuelos, los relojes muestran pequeñas diferencias. El tiempo no se comporta de manera absoluta. Es sensible al movimiento, al entorno, a la velocidad. Este fenómeno se llama dilatación temporal por velocidad. Y nos recuerda, de manera muy suave, que el tiempo no es una constante. Cada segundo puede alargarse o comprimirse dependiendo de las condiciones en las que nos encontramos. Volvamos a la imagen de la sábana extendida. Si caminamos lentamente sobre ella, apenas la alteramos. Pero si corremos, si saltamos, si viajamos a grandes velocidades, nuestra huella sobre la tela cambia. Y con ella, también cambia el tiempo. Así, el tiempo deja de ser un fondo pasivo, y se convierte en algo vivo. Algo que responde, que se adapta, que se curva, que se estira y se encoge, como el tejido suave de una prenda que se adapta a cada cuerpo que la habita. La relatividad de Einstein no solo transforma cómo medimos el tiempo, transforma cómo lo entendemos. No existe una hora universal. El presente para ti puede no ser el mismo presente para alguien que se mueve a otra velocidad, o que está en otro lugar, con otra gravedad. La simultaneidad, ese concepto que dábamos por sentado, se vuelve relativo. Y con ello, se derrumba la idea de un único ritmo para todos. Esto puede parecer desconcertante, pero también es profundamente hermoso. Significa que cada ser, cada partícula, cada rincón del universo, tiene su propio reloj. Su propia manera de vivir el tiempo. Incluso tú. Tu cuerpo, tus células, tus pensamientos, todos forman parte de un flujo único, íntimo, irrepetible. El tiempo que tú sientes no es exactamente el mismo que siente otra persona. Y aunque la diferencia sea mínima, imperceptible, nos recuerda que el tiempo no es solo algo que pasa, es algo que se vive. Y mientras más lo entendemos desde la física, más descubrimos que lo que parecía rígido, en realidad es flexible. Que lo que parecía uniforme, en realidad es personal. Y que lo que parecía constante, en realidad depende de cómo nos movemos, de dónde estamos, y de cómo estamos hechos. Poco a poco, todo esto nos lleva a una nueva forma de mirar el universo. Ya no es una gran máquina de engranajes que se mueven al unísono. Ahora es más como una coreografía inmensa, donde cada bailarín sigue su propio ritmo. Donde cada paso, cada giro, cada movimiento, afecta al escenario entero. Y aunque las reglas hayan cambiado, la danza sigue. La danza del tiempo, del espacio, de la materia, de la luz. Una danza que ocurre tan lentamente, o tan rápido, que apenas la notamos. Pero que está ahí, en cada respiración. En cada latido. En cada segundo que sentimos, que vivimos, que dejamos ir. Imaginemos por un momento una taza de cerámica blanca, colocada al borde de una mesa. La luz suave de la tarde se refleja en su superficie lisa. Todo está en equilibrio. La taza está quieta. Inmóvil. En calma. Ahora, de manera muy lenta, visualizamos cómo esa taza se desliza. Cae. Golpea el suelo. Y se rompe en muchos fragmentos. Pequeños trozos brillan sobre el piso. Algunos grandes. Otros diminutos. El sonido ha cesado. Lo que era una sola forma, ahora es caos. Un conjunto de piezas. Irreversible. Irrecuperable. Y sin embargo, completamente natural. Nadie se sorprende cuando una taza se rompe. Pero si ocurriera al revés, si los fragmentos comenzaran a moverse solos, a buscarse, a recomponerse poco a poco hasta formar de nuevo la taza perfecta, algo dentro de nosotros lo rechazaría. No porque sea imposible en términos absolutos, sino porque nunca lo hemos visto.
Porque algo muy profundo en nosotros ya sabe que el tiempo no funciona así. La taza rota no se arregla sola. El hielo se derrite. No se congela por sí mismo en un vaso cálido. La tinta en el agua se dispersa y nunca vuelve a reunirse. El humo que sale de una vela apagada se eleva y desaparece. Nunca regresa a formar la vela. Estas observaciones sencillas, que parecen casi triviales, esconden uno de los misterios más profundos del universo, el hecho de que el tiempo, a diferencia del espacio, tiene una dirección. Una flecha. Poco a poco, vamos a explorar por qué. Si miramos las leyes fundamentales de la física, muchas de ellas no distinguen entre pasado y futuro. Si filmáramos el movimiento de los planetas o de una bola rebotando y luego reprodujéramos el vídeo al revés, las ecuaciones seguirían funcionando. No notaríamos nada extraño. Las fórmulas de Newton, por ejemplo, son simétricas. No importa si el tiempo corre hacia adelante o hacia atrás. Pero en la vida real, sí lo notamos. Sabemos cuando algo está al revés. Lo sentimos. Porque el mundo que habitamos no funciona igual en ambas direcciones. Podemos recordar el pasado. Pero no podemos recordar el futuro. Podemos empujar una pelota. Pero no podemos deshacer ese impulso. Podemos partir un huevo, pero no podemos recomponerlo. ¿Por qué? La respuesta, aunque parezca abstracta, está relacionada con algo que llamamos entropía. Y ahora, de manera muy lenta, vamos a sumergirnos en ese concepto. Entropía es una palabra que proviene del griego y que, en esencia, significa transformación, cambio. Pero en la ciencia moderna, entropía es una forma de medir el desorden. O, dicho de otra manera, es una medida de cuántas formas posibles existen para organizar un sistema. Imaginemos una habitación ordenada. Cada objeto en su lugar. Los libros alineados. Las sábanas estiradas. Las luces apagadas. Ese orden es una configuración muy específica. Solo hay unas pocas formas de que todo esté así de perfecto. Ahora imaginemos la misma habitación, después de una tormenta. Los papeles volando. La cama deshecha. Los objetos caídos al suelo. Ese desorden puede darse de miles de maneras distintas. Muchas más que el orden original. La entropía de esa habitación ha aumentado. Porque hay más formas de que las cosas estén desordenadas que de que estén perfectamente organizadas. Y aquí aparece la segunda ley de la termodinámica. Una de las leyes más fundamentales del universo. Esta ley nos dice que, en cualquier sistema cerrado, la entropía siempre tiende a aumentar. En otras palabras, el desorden tiende a crecer. No porque sea malo. No porque algo esté fallando. Sino porque es lo más probable. Porque hay más formas de estar en desorden que de mantener el equilibrio inicial. Esta ley es la que le da dirección al tiempo. Es la que hace que los sistemas cambien. Que evolucionen. Que se transformen. Es la que impide que veamos cosas desarrollándose al revés. Es la razón por la que recordamos el pasado y no el futuro. Porque el pasado tenía menos entropía. Menos desorden. Más estructura. Y a medida que el universo avanza, el desorden crece. Pensemos ahora en una caja con dos compartimentos. En uno colocamos gas. En el otro, vacío. Cuando abrimos la compuerta, el gas se dispersa. Se mezcla. Se expande. Nunca ocurre lo contrario. Nunca vemos cómo, por sí solo, el gas regresa exactamente al mismo lugar, molécula por molécula. Porque eso requeriría una precisión absurda. Una coincidencia perfecta. Es posible, en teoría. Pero tan improbable, que, en la práctica, es imposible. Esto es lo que hace que el tiempo avance. La entropía es como una corriente que empuja todos los procesos hacia adelante. Como una pendiente por la que todo rueda suavemente, sin esfuerzo. Cada vez que algo se calienta, cada vez que se enfría, cada vez que un sistema se transforma, la entropía aumenta. El orden se disuelve lentamente. Y esa disolución es lo que nos permite percibir el paso del tiempo. Incluso tú, ahora mismo, estás siguiendo esa flecha.
Tu cuerpo envejece. Tus células se renuevan. Tus pensamientos se acumulan. Tus memorias se construyen. Y todo lo que has vivido está detrás de ti, grabado en una secuencia de momentos que solo pueden ser recorridos en una dirección. Hacia adelante. Nunca hacia atrás. Esta asimetría, esta dirección preferida, no está en todas las leyes de la naturaleza, pero sí está en nuestra experiencia. Y lo curioso es que, en cierto sentido, todo el universo parece estar yendo en la misma dirección. La pregunta que muchos científicos se han hecho es, ¿por qué? ¿Por qué el universo empezó con tan poca entropía? ¿Por qué comenzó tan ordenado? Después del Big Bang, el universo era extremadamente denso, caliente, pero también, en cierto modo, muy estructurado. Y desde entonces, ha estado expandiéndose, enfriándose, desordenándose. El caos ha ido creciendo. Las estrellas nacen, envejecen y mueren. Los sistemas se disuelven. Las estructuras complejas se descomponen. Las galaxias se alejan unas de otras. Todo se mueve hacia una mayor entropía. Es como si el universo hubiera comenzado como una página en blanco y estuviera escribiendo, lentamente, una historia cada vez más compleja. Cada letra, cada palabra, cada capítulo, añade desorden. Pero también añade belleza. Porque sin entropía, nada cambiaría. No habría evolución. No habría movimiento. No habría vida. Imaginemos por un momento un universo completamente ordenado. Perfectamente simétrico. Sin variaciones. Sin diferencias. Sin imperfecciones. Ese universo sería completamente estático. No tendría historia. No tendría temperatura. No tendría procesos. Sería como una fotografía congelada, sin pasado, sin futuro y sin presente. La entropía, entonces, no es solo desorden. Es posibilidad. Es lo que permite que las cosas ocurran. Que cambien. Que se mezclen. Que crezcan. Que desaparezcan. Es lo que hace que el tiempo exista, tal como lo conocemos. Volvamos, de manera muy lenta, a la taza rota. Al suelo donde cayeron los fragmentos. Cada uno de esos trozos es una pequeña marca del paso del tiempo. Un símbolo de cómo las cosas cambian. Y de cómo el orden puede transformarse en algo distinto. Más complejo. Más amplio. Más real. La taza rota no es un error. Es una expresión de la ley natural que nos gobierna. Una manifestación suave de la entropía, en acción. Y así, cada momento que vives, cada paso que das, cada pensamiento que tienes, forma parte de esa corriente. Una corriente que no se detiene. Que no se repite. Que avanza sin prisa, pero sin pausa. Que fluye en una sola dirección. La flecha del tiempo, no la ves. Pero la sientes. Y cada latido tuyo, la acompaña. Imaginemos por un momento que dentro de ti vive un reloj. No uno con agujas ni números. No uno que se cuelga en la pared o se lleva en la muñeca. Es un reloj silencioso. Interno. Biológico. Hecho de pulsos, de señales, de ritmos que se repiten. Es un reloj que no marca las horas con sonidos metálicos, sino con sensaciones. Con hambre. Con sueño. Con energía. Con cansancio. Y aunque no lo escuches, está allí, guiando cada parte de ti. Ese reloj, que vive en lo profundo de tu cerebro, se llama circadiano. Viene del latín circa diem, que significa alrededor del día. Y como su nombre lo sugiere, este reloj sigue un ciclo de unas 24 horas. Un ritmo que se repite. Que sube y baja. Que regula cuando despiertas, y cuando duermes. Cuando tu cuerpo se activa, y cuando se apaga. Poco a poco, sintamos su presencia. Este ritmo interno es tan antiguo como la vida misma. Está grabado en tus células, como una melodía que aprendieron a tocar hace millones de años, cuando los primeros seres vivos comenzaron a sincronizarse con la luz y la oscuridad. Piensa en eso. Desde el principio, el sol ha marcado el pulso del mundo. El amanecer y el anochecer son como latidos del planeta.
Y tu cuerpo ha aprendido a escuchar ese ritmo. Dentro de ti, muy en lo profundo, hay una pequeña estructura que actúa como maestro de orquesta. Es del tamaño de un grano de arroz. Y se llama núcleo supraquiasmático. Está justo detrás de tus ojos. Y su tarea principal es saber cuándo es de día y cuándo es de noche. Este núcleo, de manera muy delicada, recoge información de la luz que entra por tus pupilas. Y con esa luz, le dice al resto del cuerpo qué hacer. Si debe despertar. Si debe dormir. Si debe liberar hormonas. Si debe bajar la temperatura. Es un director invisible que coordina a todo un conjunto de músicos, tus células, tus órganos, tus pensamientos. Y todo, al compás de la luz. Cuando amanece, el núcleo recibe la señal. La luz entra, y poco a poco, tu cuerpo empieza a activarse. Se detiene la producción de melatonina, la hormona que induce el sueño. La temperatura corporal sube. La presión arterial también. La digestión se prepara. La mente se despeja. Todo ocurre como una coreografía suave. No hay prisa. No hay sobresaltos. Solo un despertar lento. Natural. Y cuando el día termina, y la luz se retira, algo cambia. La oscuridad es la señal. El cuerpo lo siente. Y el núcleo, como un sabio guardián, comienza a liberar la orden contraria. A calmar el sistema. A preparar el descanso. Empieza, entonces, la producción de melatonina. Esa hormona tranquila, que viaja por el cuerpo como una brisa sedante. La temperatura baja. La energía se recoge. Los párpados se vuelven pesados. La mente comienza a silenciarse. Y así, noche tras noche, tu cuerpo se rinde al sueño. No por casualidad, sino porque hay un reloj marcando el ritmo. Uno que depende de la luz y del silencio. Uno que, si se respeta, puede darte equilibrio. Y si se ignora, puede confundirte. Ahora, imaginemos muy lentamente lo que ocurre cuando ese ritmo se rompe. Pensemos en un vuelo largo. Cruzamos océanos. Cambiamos de uso horario. Y al llegar, sentimos que algo no está bien. Estamos despiertos cuando deberíamos dormir. Tenemos hambre en horarios extraños. Nos sentimos desfasados, confundidos, como si nuestro cuerpo estuviera en un lugar y nuestra mente en otro. Eso es el jet lag. Un desajuste temporal entre el reloj interno y el reloj externo. Nuestro cuerpo sigue creyendo que es de noche, cuando afuera brilla el sol. Sigue produciendo melatonina, cuando ya debería detenerse. Y mientras ese reloj interno se reajusta, pasamos unos días en una especie de niebla. Un tiempo suspendido. Donde el día y la noche se cruzan, y no sabemos exactamente qué sentir. Pero no hace falta volar para experimentar ese desajuste. En el mundo moderno, ocurre todo el tiempo. Las pantallas, por ejemplo, emiten una luz azul. Fría. Artificial. Que engaña a nuestro núcleo. Que le hace creer que aún es de día. Y como consecuencia, se retrasa la producción de melatonina. El cuerpo no entiende que es hora de dormir. La mente se mantiene alerta. El sueño se aleja. Y no solo es el sueño. Cuando ese reloj se altera, también se alteran otras funciones. El apetito cambia. El ánimo oscila. La atención se dispersa. El cuerpo se desincroniza. Poco a poco, perdemos la melodía natural. Es como si el director de la orquesta estuviera confundido. No sabe si marcar el ritmo del día o el de la noche. Y los músicos, las células, los órganos, los sistemas, empiezan a desafinar. Pero el cuerpo también sabe adaptarse. Con unos días de luz natural. Con descanso regular. Con menos interrupciones artificiales, el reloj interno se reajusta. Encuentra su compás. Recupera la armonía. Imaginemos ahora, de forma muy suave, que todas nuestras células tienen pequeños relojes. No solo el núcleo central. No solo el cerebro. Sino también el hígado, el corazón, los músculos, la piel. Cada célula, marcando el tiempo. Y cuando todo está bien,
esos relojes están sincronizados. Laten juntos. Funcionan en red. Se comunican. Pero si rompemos ese ritmo, el cuerpo lo nota. Y comienza a enviar señales. Cansancio. Irritación. Sueño en horas extrañas. Ansiedad sin motivo. Pequeños mensajes que nos dicen, el ritmo se ha perdido. Y aún así, cada noche, sin que lo pienses, el reloj intenta volver. Intenta ajustar. Intenta recordar la luz, la oscuridad, el silencio. Porque al final, el cuerpo sabe. Tiene memoria. Tiene inteligencia. Tiene una brújula interna que siempre intenta regresar al centro. Incluso ahora, mientras escuchas estas palabras en la calma de la noche, hay una danza en marcha dentro de ti. Una coreografía invisible que ocurre sin esfuerzo. Los niveles de melatonina están subiendo. Tu temperatura baja ligeramente. Tu cuerpo se prepara para soñar. No necesitas pensar en ello. Solo necesitas permitirlo. Este reloj que vive en ti, no busca precisión matemática. Busca armonía. Busca repetición. Busca señales que pueda entender. Un poco de luz al despertar. Un poco de oscuridad al dormir. Una rutina suave. Una respiración tranquila. Una pausa entre el día y la noche. Y ese reloj, que a veces olvidamos, sabrá agradecerlo. Imaginemos ahora cómo el tiempo biológico no solo se manifiesta en el día a día, sino también en el paso de los años. Ese mismo reloj que guía tus mañanas y tus noches, también cambia contigo. Cuando somos bebés, dormimos más. Nuestro reloj aún no está completamente afinado. Requiere más señales, más repeticiones, más protección del entorno para encontrar su ritmo. A medida que crecemos, el reloj se fortalece. Y más adelante, con la edad, vuelve a cambiar. Las personas mayores a menudo despiertan más temprano. Su ciclo se adelanta. El sueño nocturno se acorta. Pero no porque haya algo mal, sino porque el reloj se ha reajustado, respondiendo a nuevas señales internas. El cuerpo sigue bailando, pero la melodía es distinta. Incluso los adolescentes, en su transición, experimentan una fase en la que su reloj se atrasa. Les cuesta despertar temprano. Su cuerpo les pide dormir más tarde. No es pereza. Es biología. Todo esto nos recuerda que el tiempo también se siente desde adentro. Y no hay un único reloj perfecto para todos. Hay relojes personales, rítmicos, suaves, cambiantes, tan únicos como cada ser que los lleva dentro. Imaginemos por un momento que el tiempo no es lo que creemos, que bajo la superficie de lo que sentimos como segundos, minutos y horas, hay algo más. Algo extraño. Algo profundo. Algo que no se comporta como esperamos. Muy despacio, vamos a adentrarnos en ese territorio. Porque si hasta ahora hemos pensado el tiempo como un flujo, una línea, una corriente que va del pasado al futuro, en la escala más pequeña del universo, las cosas se vuelven confusas. Allí, en el mundo cuántico, el tiempo se desdibuja. Hablamos de partículas diminutas, menores que un átomo. Fenómenos tan pequeños que no los vemos, pero que forman todo lo que existe. Y en ese mundo microscópico, las reglas cambian. En lugar de certezas, hay probabilidades. En lugar de trayectorias claras, hay nubes de posibilidad. Y el tiempo, que en nuestra vida cotidiana parece fluir de manera ordenada, allí parece vacilar. Poco a poco, pensemos en una partícula cuántica. No está aquí o allá. Está en varios estados al mismo tiempo. Se comporta como si pudiera explorar diferentes caminos, hasta que algo la observa. Entonces, se decide. Y se manifiesta. Solo en ese momento. Antes de eso, está en una especie de limbo. Y en ese limbo, el tiempo no avanza de la manera que conocemos. Algunos científicos han propuesto que, en ciertas formulaciones de la mecánica cuántica, el tiempo ni siquiera aparece. No es un ingrediente fundamental. Es como si el universo, en su núcleo más profundo, no necesitara del tiempo para funcionar. Parece imposible,
pero cuando observamos el universo a esa escala, muchas de nuestras ideas se disuelven. ¿Y si el tiempo es solo una ilusión emergente? ¿Y si solo sentimos que el tiempo existe, porque nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestras memorias, lo construyen así? Muy lentamente, dejemos que esa pregunta flote, sin necesidad de responderla. Porque el misterio no termina allí. Desde hace décadas, la física teórica ha jugado con una idea fascinante, la posibilidad de viajar en el tiempo. Sí, de moverse hacia el pasado, o hacia el futuro, no solo en la mente, sino en el espacio-tiempo real. Y aunque parezca sacado de la ciencia ficción, algunas teorías lo permiten. Una de ellas, habla de los agujeros de gusano. Imaginemos el universo como una hoja de papel. Y ahora, pensemos en dos puntos muy distantes. En lugar de viajar por la superficie, doblamos la hoja. Hacemos que los puntos se toquen. Y atravesamos ese pliegue. Como si fuera un atajo. Ese atajo, es el agujero de gusano. Una especie de túnel, que conecta dos lugares distantes del universo. Y, quizás, dos momentos distintos en el tiempo. ¿Se podría entonces viajar al pasado? Aquí la física empieza a temblar. Porque si viajas al pasado, podrías cambiarlo. Podrías interferir con tu propia historia. Crear paradojas. El ejemplo más clásico es el del abuelo. Si alguien viajara al pasado y evitara que su abuelo conociera a su abuela, esa persona nunca nacería. Pero si no nace, entonces nunca podría viajar. Y si nunca viaja, el encuentro sí ocurre. Y entonces, nace. Y así, una y otra vez. Un ciclo imposible. Una contradicción lógica. Algunos físicos creen que el universo tiene maneras de protegerse de esas paradojas. Que, si los viajes en el tiempo fueran posibles, habría límites invisibles. Reglas que impiden cambiar lo que ya ha ocurrido. Como si el universo cuidara su coherencia. Otros, en cambio, proponen que cada elección crea un universo nuevo. Una línea distinta del tiempo. Un multiverso. Así, si cambias algo en el pasado, no alteras tu presente. Solo creas otro camino. Otro ramal. Otro universo, que corre en paralelo. Todo esto, por ahora, son ideas. Posibilidades. Juegos de la mente y de las ecuaciones. Pero lo que nos revelan, es que el tiempo, lejos de ser simple, es profundamente misterioso. Y no solo desde la física. También la filosofía, ha intentado comprender su naturaleza. Pensemos ahora, muy lentamente, en la experiencia de la hora. Ese punto breve, efímero, en el que sentimos que habitamos. Ni pasado, ni futuro. Solo el presente. El ahora. Pero, ¿existe realmente? Los filósofos han debatido esto durante siglos. Algunos creen en lo que se llama presentismo. Según esta idea, solo el presente es real. El pasado ya no existe. El futuro aún no ha llegado. Todo lo que hay, es este instante. Pero otros defienden una visión distinta. El eternalismo. Según este punto de vista, pasado, presente y futuro existen por igual. Como si fueran partes de un todo. Como si el universo fuera un bloque completo, donde todos los momentos están escritos. Como un libro ya terminado. Y lo que llamamos pasar del tiempo, es simplemente recorrer sus páginas. Imaginemos eso por un instante. Un universo donde el Big Bang, tu primer recuerdo, y el último segundo del cosmos, coexisten. Donde tú ya has sido, ya eres, y ya serás, al mismo tiempo. Es difícil de imaginar. Pero algunas teorías físicas lo respaldan. En especial, la relatividad. Esa misma teoría que nos mostró que el tiempo es flexible, también sugiere que lo que para ti es presente, puede no serlo para otro. Que el ahora no es universal. Es relativo. Depende de cómo te muevas. De dónde estés. De la gravedad que sientas. Así que, ¿qué es el ahora? Quizás, una construcción de la mente. Una forma de darle sentido a un universo donde todo ocurre a la vez. O tal vez, un punto real. Una chispa fugaz donde lo eterno se hace tangible.
De manera muy lenta, dejemos que esa pregunta repose. No para responderla. Solo para sentir su peso, su suavidad, su profundidad. Porque el tiempo no es solo un tema de relojes, ni de fórmulas. Es también emoción, memoria, percepción. Es lo que sentimos al ver una sombra alargarse al atardecer. Es lo que cambia en nosotros cuando un año termina. Es el ritmo del corazón cuando esperamos. Es el silencio entre dos palabras. Es misterio. Y quizás por eso nos obsesiona. Nos inquieta. Nos fascina. Queremos entenderlo. Medirlo. Controlarlo. Detenerlo. Volver a él. Pero tal vez solo podamos acompañarlo. Caminar con él. Sentirlo. Como un río. Como un viento. Como una canción que solo se escucha una vez. Porque cada momento, cada instante que vivimos, es único. Y aunque no podamos atraparlo, podemos habitarlo. Ahora, este instante, es todo lo que hay. Gracias por dejarme acompañarte esta noche. Espero que esta narración suave te haya ayudado a relajarte y a aprender un poco más sobre el misterio del tiempo. Si te ha gustado y quieres más historias tranquilas, suscríbete y descansa con los próximos vídeos. Duerme bien, el universo seguirá girando mientras tú sueñas.